saludarles. Comenzamos la semana pasada esta serie que estamos haciendo ahora, va a ser por todo el verano, sobre los 10 mandamientos, donde vamos a estar yendo uno por uno y estamos en una parte muy importante, los 10 mandamientos, y es sobre cómo adorar al Señor. Así que hoy vamos a estar viendo sobre el segundo mandamiento, en cómo debemos adorar a nuestro Señor. Y quiero comenzar con una historia que mientras estaba estudiando me hizo pensar sobre eso. Algo que me es difícil a mí y probablemente a otros caballeros aquí es saber qué regalarle a mi esposa. Todos los años es pensando y el Día de las Madres y su cumpleaños están cerca y a veces tratando de buscar qué es lo que ella necesita. Me preocupo y busco y pienso en cuanto a sus necesidades, sus caprichos, lo que ella puede usar. Y quiero también que cualquier cosa que le regale, que le dé, muestre ese amor, ese agradecimiento que tengo por ella, que sea algo que ella pueda usar. Y por eso ella, en su amor por mí, me da esas pistas de qué puedo usar. O habla con las niñas para que las niñas entonces me guíen en qué le puedo comprar. A veces hasta me circula lo que ella quisiera en un magazine. Y no es que de manera egoísta ella esté buscando y diga esto es lo que yo quiero, sino que ella sabe lo difícil que es para mí. Ella me ayuda y ella sabe cómo nosotros nos gozamos en poder regalarle a ella, poder celebrar toda la ayuda y todo el amor que ella nos da. Y podemos pensar, y en cierta manera es así con el Señor. Y no se confunda, no estoy diciendo aquí que adoro a mi esposa como adoro al Señor. No, yo amo a mi esposa, pero yo adoro solo al Dios verdadero. Y es a Él, como vimos la semana pasada, que debemos de adorar. Pero lo que quiero mostrar aquí es que nuestra adoración a Él debe ser en reconocimiento de quién es Él. Debe ser de corazón, buscando y queriendo nosotros darle ese servicio, ese amor, que reconocemos quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, en agradecimiento y en pasión. Entonces le adoramos a Él. Es el saber y exaltarle a Él como Dios, como Creador. Por eso, como veremos, el Señor en su misericordia nos muestra cómo adorarle. En cierta manera es como si Él nos circulara en la Biblia qué es lo que debemos hacer y lo encontramos claramente en las Escrituras. Y eso es lo que hemos comenzado a ver con estos mandamientos. La semana pasada vimos una pequeña introducción. Vimos que fue Dios quien tomó la iniciativa, que Él habló a su pueblo. Él dice, yo soy el Señor, tu Dios, quien te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Desde ahí nos está mostrando quién es Él, su poder, su amor por su pueblo. Con esto Él inmediatamente nos recuerda para que le adoremos por quién es Él, por qué obedecerle. Aprendimos entonces que los 10 mandamientos es el deber que Dios exige a la humanidad, la obediencia que viene por esa fe que debemos de tenerle a Él. Vimos también que la suma de los 10 mandamientos están en el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y amar también al prójimo, a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Comenzamos entonces con el primer mandamiento, lo vimos en Éxodos 20, versículos 3, que dice, no tendrás otros dioses delante de ti. Y claramente nos dice, nos muestra que Él es el único digno de adoración. Dijimos entonces que aquí está el fundamento de todos los mandamientos, que esto es lo que establece la adoración que debemos de tener a Él. O sea, Dios requiere que reconozcamos que Él es el único Dios verdadero, que Él es nuestro Dios y que le adoremos y le glorifiquemos en todo lo que hacemos. Y ahora te preguntarás si este es el mandamiento. Si debemos entonces adorar solamente al Dios único y verdadero, ¿cómo? ¿Cómo sabemos cómo adorarle?
¿Cómo yo sé la manera correcta de hacerlo? Pues eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Eso es lo que comenzamos a ver en el segundo mandamiento. Dios ahora no solo nos dice más sobre el primer mandamiento, Él nos dice cómo adorarle. Ahora que sabemos que es solo a Él nos va a mostrar específicamente qué no hacer. ¿Entiende? Como veremos, es pecado adorar a otros dioses. Vamos a ver también que hacer un Dios a nuestra manera, o sea, un Dios como nosotros nos imaginamos, eso también es pecado. Y por último, es pecado adorar a Dios como nosotros queremos, como nos sentimos o como sea más cómodo para nosotros. Él es el creador y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros somos su creación. Y eso nada más es razón suficiente para con todo nuestro corazón y pasión adorarle a Él. Es adorarle de la manera correcta, es adorarle, como vamos a ver, de corazón, en espíritu y en verdad. Fíjate lo que dice la Confesión Bautista, 1689. Dice, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos. Y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Eso es un resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por lo tanto, vayamos al segundo mandamiento. Vamos a leer en Éxodos capítulo 20, versículos 4 al 6. Si puedo ir conmigo, por favor. Al libro en Éxodos capítulo 20 y vamos a estar leyendo los versículos 4 y 6. Y así vamos a ver qué es lo que Dios nos exige. Dice así la palabra del Señor. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oremos, hermanos. Padre Todopoderoso, el único Dios verdadero, digno de toda adoración y honra. Guíanos ahora, Señor, en la predicación de tu palabra, a saberte adorar como todos debemos, a poder escuchar, a poder entender lo que tú nos estás diciendo, Señor, conocer más de ti para así saber obedecerte y más que nada saber adorarte. Guíame, Padre, como instrumento tuyo, para que tu espíritu hable a nuestros corazones. Danos oídos para oír, para saber aplicar tu palabra y para saber, Señor, enseñárnoslas unos a otros. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos en lo que leímos que Dios le advierte a su pueblo mayormente qué no hacer. Y Él lo hace en dos partes. La primera parte nos dice cómo adorarle. Nos dice en los versículos 4 y 5, la parte de arriba, dice que no podemos adorar a ídolos que nosotros hacemos. Nos dice que no podemos hacer imágenes de Dios. Nos dice que no podemos adorarle como queremos. Y nos muestra que le adoramos según su palabra. Y en la segunda parte, Él nos muestra, nos habla de las consecuencias de cómo le adoramos. Y eso está en los versículos 5, la parte de abajo, y versículo 6. Recuerda, como vimos la semana pasada, toda la creación tiene que adorar a Dios. Eso incluye creyentes, no creyentes. Y con esto te preguntarás, y vamos a estar haciendo esta pregunta mucho, ¿cómo se adora a un Dios que es santo? Versículos 4 y 5.
Lo primero es que no vamos a Él con un terror paralizante, con miedo de que si en nuestra adoración hacemos algo que no es correcto, que nos va a caer un rayo y nos va a partir en mitad. Nos vamos a Él con un temor reverente, en amor a Él, pensando que Él es el Todopoderoso, queriendo de corazón adorarle. Él quiere que disfrutemos de Él. Él quiere que le busquemos. Él tomó la iniciativa, así que vayamos a Él de corazón. Por eso, como vemos, Dios no nos deja tratando de adivinar, de que nosotros mismos nos inventemos las maneras de adorarle. En este mandamiento, así como vemos en toda su palabra, Él es específico en cómo hacerlo. Él dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Y esto, como vimos, lo hacemos primero no adorando a otros dioses, esos dioses y ídolos que nosotros hacemos. De manera sencilla nos dice que no podemos adorar a ninguna imagen. Y esto primero habla de no adorar las imágenes de otros dioses que nosotros hacemos. Pero esto también incluye adorar esas otras cosas que hacemos nuestros dioses. Los vicios que muchos tienen, alcohol, drogas, sexo. Esos son ídolos que nos atrapan, nos esclavizan, pero tampoco pueden ser esos ídolos que hacemos como nuestro trabajo, posiciones que queremos para buscar fama. Eso también son ídolos que tenemos que destruir. Y pueden también ser otras personas, líderes que conocemos, personas que amamos, que hacemos otras cosas y otros nuestros ídolos. Por lo tanto, decir adoro a mi esposa, adoro a mis hijos, hermanos, eso es pecado. De igual manera, hacer tu trabajo, hacer tu dinero o alguna otra cosa, posición o personas, tu ídolo es abominación a Dios. Nos preguntamos entonces, ¿qué hago? Pues primero y antes que nada, derrumbar esos ídolos, desconectarte de esa esclavitud, buscar ayuda si es un vicio, si es algo que te tiene agarrado. Desconéctate de cualquier cosa que tengas por encima del Señor. Busca de Él. Como vimos la semana pasada, adórale solo a Él. Cuidado. Todos tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra naturaleza humana es querer hacer ídolos. Como dijo el pastor Julio, rechazamos que nos digan qué hacer. Rechazamos cuando debemos adorar a Dios porque queremos la adoración, la atención para nosotros. Por eso Lutero dijo que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Otra vez, por nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a buscar nosotros ser ídolos. Cualquier ídolo es idolatría y Dios lo odia. Mira lo que sucedió al pueblo de Dios. Vemos en Ezequiel 5:11. Dice, por tanto vivo yo, hablando el Señor, y dice, declara el Señor, que por haber profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, yo me retiraré. Mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. ¿Entiende? Vemos aquí porque por la idolatría, aun con las advertencias que Dios les dio, ellos continuaron en la idolatría y Dios los abandonó. Y eso sucede hoy en día. Eso es lo que leímos hace poco en Romanos 1:26, cuando dice que Dios los entregó a sus pasiones degradantes. Cuando con toda la advertencia del Señor seguimos en nuestros pecados, en esos ídolos que hacemos, llega un momento en que nos entrega a esas pasiones. Como veremos, para poder adorar como Dios requiere, necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos un corazón que quiera buscar de Él, que quiera adorarle de corazón. Y después de eso, entonces necesitamos su guía en cómo hacerlo. Y eso es lo que vamos a ver y eso es lo que muestra su palabra.
Por eso el mandamiento también se refiere a no construir imágenes de Él o como pensemos que sea Él, para así como nosotros pensamos, adorarle. Por eso es que Él dijo, no te harás. Nos está diciendo que es una acción nuestra. Como imaginarnos, yo no estoy hablando de la manera en que a veces pensamos cuando estamos orando. Es cuando a propósito construimos o hacemos imágenes o nos imaginamos a Dios o a Jesús de una manera específica para adorarle. Pregúntate, ¿por qué Dios tiene que decirnos esto? Pues lo vimos, por nuestra naturaleza pecaminosa, porque vamos a querer ver para creer, porque vamos a querer controlarle. Pero como dice Pablo, por fe andamos y no por vista. Entiende, a veces pensamos que haber sido hecho de la imagen y semejanza de Dios es que Dios es como nosotros. Pero eso está bien mal, porque eso está completamente al revés. Ser hecho a la imagen y semejanza de Dios es que nosotros reflejamos algunos de sus atributos. Dios es infinitamente mucho más que todo eso. Tenemos que entender que Él es invisible. Él es espíritu, no podemos verle. Y Él, más que todos, es perfectamente santo. Por eso la adoración de Él debe ser en lo espiritual, de corazón, y no en lo material. No es que no puedan haber pinturas, pero es pecado cuando usamos una imagen, una figura, como objeto de adoración. Debemos siempre adorar al Creador y no a la creación. Yo por eso en lo personal tengo mucho cuidado en cualquier pintura, especialmente cualquier programa o película, donde se refleje, donde alguien como se imagina que fue Jesús, lo hacen, lo ponen o lo creen. Porque eso puede afectar grandemente a nuestra adoración. Fíjate cómo dice el pastor José Mercado. Él dice, corremos el riesgo de que al momento de adorar a nuestro Dios tengamos en mente la representación que vimos de Jesús en lugar de la majestad de la gloria de Dios revelada, el Evangelio de Cristo. Y eso vamos a hablar en más detalles. Eso nos quita la grandeza y gloria de lo que es Él, queriendo nosotros hacer esas imágenes en cómo nosotros pensamos. Por eso mira lo que dice ahora la Confesión Bautista. Dice, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás. Fíjate lo que dice. Ni bajo ninguna representación visible, ni ningún otro modo no descrito en las sagradas escrituras. Otra vez vemos aquí que no podemos adorar a Dios como nos imaginamos que Él sea, una manera específica, según nuestro pensamiento finito. Es como decir, yo pienso de Dios que Él es de esta manera. Tampoco podemos construir figuras de cómo nos imaginamos que Él. Piensa, cómo tú puedes hacer una imagen de un Dios que es infinito y perfecto? Es imposible, ¿verdad? No hay manera de hacerlo. Hacer una imagen para adoración es quererlo ajustar a como nosotros queremos. Es como leímos, querer minimizar, controlar, es como encerrarlo a Él en un cuarto. Otra vez es minimizar quién es Él. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, de igual manera, pensar en un objeto creado como que tiene poder sobrenatural, como que es un portal para poder llegar a Él, es no entender quién es Él, no entender su grandeza. Eso es pecado. Ejemplo, es adorar en un lugar específico como la iglesia porque pensamos que esa es la única manera en que podemos llegar al oído de Dios. Otra vez, hermanos, eso no es entender quién es Él. Tristemente el pueblo de Dios, y lo vemos en las Escrituras, teniendo a Dios cerca en el desierto, teniendo
a un mediador con ellos, prefirieron hacer una imagen según ellos se lo imaginaban para adorarle a él. Fíjate, lo vemos en Éxodos 32, 3 y 5 dice. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían de las orejas y los llevaron a Aarón y los tomó en sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Qué horroroso, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, infinito y santo, lo querían adorar en forma de un becerro, de un buey. Teniendo un mediador que Dios mismo les dio, quisieron hacerlo como ellos querían, a su manera. Nosotros ahora, y vamos a ver esto en detalles, tenemos el mediador perfecto, que es Cristo Jesús. Buscar algo más en cómo adorar a Jesús es rechazarle a Él por egoísmo. Por eso vemos que tampoco podemos adorar a Dios como queremos o como creemos que debemos. ¿Entiendes? Si lo dejamos a nuestra imaginación, a lo que nosotros queremos, vamos a adorarle a Él de manera egoísta, vamos a adorarle a Él de manera incompleta, lo vamos a hacer queriendo manipular, lo vamos a hacer con falta de fe, con falta de corazón y no con el deseo apropiado. Estaríamos buscando emociones vacías en vez de buscar la comunión con Él. Mira ahora esto que nos dice las Escrituras, un ejemplo sobre esto. En el pecado de Nadab y de Abiú, está en Levíticos 10, 1 al 3. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. Y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en la presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Vemos que estos hombres fueron castigados severamente por no adorar a Dios como Él lo había instruido en la ley. Piensa, ¿tú crees que esto fue severo? ¿Entiendes? Como vemos y vamos a ver hoy, el problema no es tanto en nuestras acciones, sino lo que está en nuestro corazón. Olvidar algo es una cosa, pero hacer algo a nuestra manera, con irreverencia, es otra. Entonces vemos que no fue que estos hombres se les olvidó cómo adorar a Dios, sino que lo hicieron con el deseo incorrecto. Sin querer honrarle al único Dios santo. Probablemente lo hicieron por rutina, lo hicieron con prisa, lo hicieron como ellos quisieron, el fuego que ellos quisieron. No lo hicieron de corazón. Por eso es que Dios actuó como actuó. Fíjate que Dios mismo dice en el pasaje como santo, Dios perfecto, Dios puro. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Claramente Él lo dice. Él dice cómo adorarle a todo el que se acerca a Él, que tenemos que conocerle, verle a Él y tratarle como el único Dios santo. Sí, ¿verdad? Pero, Pastor Tony, ¿cómo entonces podemos adorar a un Dios que es perfecto y santo si nosotros somos finitos, llenos de pecado?
de egoísmo y de maldad. El Señor lo dice que según su palabra, el Señor nos los muestra y el Señor nos ha dado su espíritu para guiarnos en cómo hacerlo. Para poder entender cómo hacerlo, tenemos primero que reconocer que Dios es trascendente, que no está atado a tiempo o a espacio, que no hay manera de describir a Dios completamente. Otra vez, la manera correcta es como Él lo exige. Y eso lo vemos que es según la palabra que Él nos ha dado, lo que Él nos ha revelado. Fíjate entonces lo específico que es Él, en cómo debemos hacerlo. Y estos son algunos ejemplos. Jeremías 29, 2 al 13 dice, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé, y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Preguntamos, ¿y cómo es eso? Pero de la manera amplia, lo vemos en Juan 4, 24, que dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Según el Espíritu nos muestra, según ha sido revelado, según está en su palabra, que nos guía, que nos muestra, que nos da esa convicción de cómo hacerlo. Y también vemos en cómo es que debemos de sentirnos, y está en Salmos 84, 1, 2. Dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Pues vemos entonces que nuestra adoración al Señor es de corazón, es en espíritu, es en verdad, es con gozo por quien es ser, por lo que ha hecho. Mira entonces estos ejemplos específicos, y obviamente estos no son todos porque adoramos a Dios en todo lo que hacemos. Pero vemos cuando Jesús le dice en cómo tomar la Santa Cena, que a propósito las ordenanzas del Señor es también una manera de adorarle a Él. Él nos dice que debemos de confesar y arrepentirnos de corazón. Pablo dice en 1 Corintios 11, 28 al 29, por tanto, examínense cada uno a sí mismo. Y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Otro ejemplo está en Jesús ahora diciéndonos en Mateo 5, 23 y 24, el sermón del monte. Él dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estos son algunos ejemplos que nos muestran, no podemos ir a adorar al Señor en pecado, no podemos ir a adorar al Señor con rencor en nuestro corazón. Entonces te preguntarás, ¿y cómo yo hago para el día a día? Si es en todo lo que hago. Pues lo vemos en las Escrituras. Sabemos que no es adorando imágenes o como nos imaginamos que es, sino que es como lo vemos prescrito por Él. Un ejemplo de eso es lo que estamos haciendo ahora mismo en este servicio, de principio a final, adorando al Señor, adorando quién es Él. Aquí vemos lo que se llama el principio regulativo, que eso quiere decir que adoramos a Dios según Él lo determina en las Escrituras. Y eso es lo que buscamos hacer, lo que queremos hacer en nuestro servicio de principio a final. Le adoramos a Él en los cantos, y ejemplos de esto vemos los cantos de Moisés en la Biblia. Especialmente vemos la adoración al Señor en los salmos. Tantos ejemplos que tenemos ahí de adorar al Señor. Mira uno de los ejemplos, Salmo 150. Dice, aleluya. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestad, en su majestuoso firmamento. Alaben a Dios,
por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Y termina diciendo, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira. Otra manera de mostrar esto es como hicimos hace poco. Adoramos al Señor en nuestra oración a Él. Jesús nos dio un ejemplo de esto. Cuando nos dio el ejemplo de cómo orar en Mateo 6. Que Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Claramente vemos que adoramos al Señor cuando le santificamos. Pero también es muy importante, está la adoración usando su palabra. Cuando servimos y llevamos su palabra a otros, cuando evangelizamos, cuando estudiamos, nos edificamos unos a otros, lo que estamos haciendo ahora mismo en este momento. Es esa manera de adorar quién es Él, aprendiendo más de Él, porque así sabemos entonces cómo hacerlo. A esto Pablo dice en Colosenses 3, 16 al 17, que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Es claro, ¿verdad? Estoy usando mucha escritura, pero es para que ustedes vean que es la Biblia, su palabra, lo que nos muestra cómo adorarle. Ahora la confesión bautista dice sobre esto, dice que la lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros, el cantar con gracia en el corazón al Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracia han de usarse de una manera santa y piadosa. Otra vez, esto es un resumen de lo que estamos viendo. Como vemos, Dios nos muestra una y otra vez cómo adorarle en las Sagradas Escrituras. Que es en espíritu, en verdad, que es de corazón, que es con gozo. Pero eso no es todo. Lo más importante y el ejemplo más grande que nos ha dado la adoración, que nos ha mostrado claramente y en detalles quién es Él, que nos ha dado ese ejemplo perfecto, es en Cristo Jesús. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Más abajo, Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y Jesús mismo nos dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús nos muestra y nos mostró quién es Dios. Jesús nos muestra su plan perfecto. Y en eso y por eso le alabamos, de que Él nos muestra quién es el Padre, quién es Dios. Y Cristo como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, que representa a Dios a nosotros, nos muestra entonces cómo adorarle a Él. Es por su sacrificio en la cruz que ahora el creyente tiene acceso al Padre, al único Dios santo. Sin Él no podríamos adorarle en espíritu y en verdad. Es gracias a Jesús. Pero no te confundas, no es que ahora adoramos una imagen de Jesús
porque eso es el mismo pecado, sino que le adoramos en lo que y cómo Él hizo. Hermanos, no necesitamos un portal específico. No necesitamos una imagen, no necesitamos un lugar mágico, no necesitamos una posición específica, necesitamos solo a Cristo, porque Él nos muestra quién es Dios, porque Él nos modeló cómo adorarle a Él. Por eso adoramos a Dios cuando cantamos el Evangelio, cuando oramos el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, porque así estamos adorando a Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. El Evangelio es clave, nos muestra a Jesús, que nos muestra entonces quién es el Padre, refleja su gracia, su misericordia, su poder, su amor, su justicia, y por eso le adoramos. Es en Él y por Él y para Él. Entonces nos dice en la segunda parte de este pasaje que cuando no le adoramos como Él ha prescrito, hay consecuencias. Hay consecuencias de cómo le adoramos. Por eso Él dice en este mandamiento, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Como vemos, Dios toma bien en serio la adoración a Él, porque es sumamente importante para nosotros. Lo que vemos aquí es lo que el Señor le repitió a su pueblo una y otra vez. Es lo que vemos en más detalles en Éxodo 34:7. Es ahí que dice, porque no tendrá por inocente al culpable. El Señor vemos que castiga la adoración irreverente, que castiga al culpable. Él no está diciendo que Él va a castigar a los hijos por los pecados de los padres. No, porque fíjate que está diciendo los que me aborrecen. Lo que Él está diciendo es que aquellos que sigan y hagan los pecados de sus padres serán castigados si no se arrepienten. Entonces no podemos decir, es que así es que me criaron. Es que eso fue lo que me enseñaron, porque cada uno de nosotros somos responsables en cómo adoramos al Señor. Él nos los ha mostrado. Está en nosotros. Por eso cuidado con seguir las mentiras pecaminosas, las tradiciones, los ritos que nuestros padres o nuestros abuelos hacían. Escudriñemos las Escrituras para poder ver claramente lo que Dios nos pide. Primero que nada, ver quién es Él. Entender que Él es el creador y nosotros la creación. Para poder ver y entender quiénes somos nosotros. Eso nos llena de pasión y agradecimiento y le adoramos. Aquí Dios muestra su justicia. Aquí Dios muestra otra vez que Él es santo y puro, que no puede estar con el mal, que no puede aceptar una irreverencia, que no puede aceptar la adoración hipócrita. Jesús lo mostró, lo dijo en Mateo 15:8, dice, este pueblo con los labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Dios nos dice que Él es celoso, que Él no comparte su adoración con nadie y que es como Él exige. J.I. Packer dice sobre esto, dice, sus celos no son un celo de un defecto moral, como la palabra podría sugerir, sino una excelencia moral. Son los celos de un esposo leal que desea con corazón el afecto exclusivo de su esposa. Dios quiere el afecto exclusivo de cada uno de sus hijos. Entonces aquí Dios nos dice que Él castigará la adoración con irreverencia. ¿Entiende? Por generaciones el pueblo de Dios creció en indiferencia. Dios tuvo que muchas veces castigarlo, reprenderlo, para que rompieran los ídolos, para que se deshicieran de esos ritos pecaminosos que ellos mismos construyeron, para que volvieran a Él, y así Él continúa haciendo con su iglesia. Por lo tanto, IBC, que así no suceda con nosotros. Mantengámonos
arraigados en su palabra, sensitivos al Espíritu, adorando a Dios de corazón y espíritu, de verdad y con gozo. Entendamos que es así como recibimos su misericordia. Fíjate lo que el Señor mismo nos dice al final. Muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí es que está la gracia de Dios, en cómo Él busca de nosotros y quiere que disfrutemos quién es Él. Fíjate que esta misericordia es a los que le aman, a los que guardan sus mandamientos. La clave otra vez está aquí, que no es tan solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Es adorar a Dios, es amarle, es obedecerle. La adoración verdadera depende de lo que hay en nuestro corazón y otra vez para eso necesitamos un corazón nuevo que ame a Dios. Pues porque Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Marcos 12, 29 al 31. Iglesia, en este mandamiento vemos claramente, y lo vimos la semana pasada, que fuimos creados para adorar a Dios. Y que aunque vimos algunos ejemplos específicos, es en todo lo que hacemos. Tenemos que adorar a Dios en todo, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción que nosotros hacemos. Que debe de ser con intención de servir, con intención de agradecerle, con intención de amarle. En eso le adoramos a Él. Y tenemos que tener cuidado de nuestro corazón que a veces nos engaña. Buscar en su palabra, ser sensitivos a su espíritu. Hoy vimos específicamente que es de corazón y espíritu en verdad y con gozo. Y si no es así, es abominación a Él. Todo lo que hacemos es o para Él o para el mundo. Y si es para el mundo, es idolatría. También vemos que la adoración a Dios nos va a costar todo, nuestra vida entera. Porque para adorar en espíritu tenemos que tener su espíritu en nosotros, tenemos que rendirnos a Él. Para adorar en verdad tenemos que realmente conocerle, creer quién es Él. Para adorarle de corazón tenemos que haber dado nuestra vida y recibir ese nuevo corazón que Él nos da por su gracia y misericordia. Para poder adorarle con gozo, tenemos que vivir con fe dependiendo en Él. Nada de esto es posible si no entregamos nuestra vida a Jesús. ¿En quién es Él? Si no somos sus discípulos, le seguimos y le imitamos. Por eso, cristiano, recuerda siempre que Jesús tomó tu lugar. Que Él adoró a su Padre perfectamente. Él entregó su vida por nuestra irreverencia. Es por su sacrificio que ahora podemos ir al Padre. Es por su sacrificio que ahora podemos adorarle. Es la razón y el medio de toda nuestra adoración. Él nos mostró a Dios. Él perfecciona nuestras oraciones. Él nos ilumina en la palabra y Él nos guía en nuestro servir y adoración. Entiende, en Cristo, aunque adoremos, a veces de manera egoísta y con arrogancia, si nos arrepentimos. Si buscamos de Él, con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona. Adoremos entonces a Dios en todo momento y donde estemos. Juan 4:23 habla sobre esto, dice, pero la hora viene, y estas son palabras de Jesús, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Cuidado entonces con adorar a otros dioses. Cuidado con estar adorando tu dinero, tu posición, quién tú eres, tu trabajo.
De igual manera, cuidado con adorarle como tú crees, como tú quieres. Hacerlo por rutina o por el que dirán. Pero aún cuidado con adorarle en indiferencia o en pecado. Si está en pecado, ve a Él primero en arrepentimiento. Como vemos, Dios es específico en cómo hacerlo. Una adoración egoísta, sin corazón, sin toda nuestra alma y mente, es abominación para Él. Que nuestra adoración sea una expresión de lo que hay dentro en nuestro corazón, y ese corazón que Él nos ha dado, ese corazón que Él transforma. Pablo lo dice así, Colosenses 3, 23, 24. Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien sirven. Acuérdate, adorar a Dios es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Así que comencemos a practicar desde ahora. Comencemos buscando primero cuáles son esos ídolos que tenemos que derribar. Comencemos pensando cómo es esa manera egoísta en que lo estamos haciendo. Busquemos de Él, de su palabra, de su guía. Adorémosle con todo nuestro corazón. Por último, si tú no eres del Señor, tristemente no puedes adorar al Padre. Por el contrario, le estás maldiciendo, le estás rechazando. Sin embargo, como vimos en el Salmo 150, todo lo que respira alabe al Señor. ¿Entiende? O adoras a Dios de corazón o adoras al mundo. Sin Él, te va a molestar adorarle. Sin Él te va a molestar cuando otros le estén adorando. Y si le adoras, lo vas a hacer hipócritamente. Eso es abominación para Él. Por eso Jesús dijo, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno y despreciará a otros. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Solo el que adora a Dios recibe su misericordia. Los demás son condenados. Por eso te ruego que si eres tú, quien todavía no ves a Dios como tu creador, a Jesús como tu Salvador, que le ores en estos momentos, que le pidas que cambie tu corazón a un corazón que quiera adorarle en espíritu y en verdad, con todo tu corazón. Te pido que le digas que abra tus ojos, derrame misericordia en ti, para que puedas ser parte de esta familia espiritual. Y juntos entonces, como iglesia, le adoremos de todo corazón. Amén. Oremos.